Bueno, aquí estamos haciendo algo diferente. ¿Cómo diablo puedo hacer una reseña de una película puertorriqueña y no hablar en español? You're doing this just to show off that you're bilingual, aren't you? Mira, púdrete, cabrón. Hola a todos, soy Sebastián de Cinemageddon Reviews y bienvenidos a otro episodio de las Historias del Desierto. En esta serie nosotros caminamos afuera para el infierno relleno de infección para poder informarles a ustedes de qué películas hay en los cines y determinar si merecen tu tiempo, dinero o energía. Hoy les ofrecemos un pequeño vistazo al prejuicio de la comunidad latinoamericana que sufren cada día, con la comedia El Cuartito. Dirigida por Marcos Carnevale, quien dirigió Elsa y Fred, y para los gringos confundidos me refiero a la original de 2005 y no a la puta basura que tiraron en 2014 con Christopher Plummer y Shirley MacLaine. El Cuartito es una película sobre 5 extranjeros latinoamericanos emigrando a Puerto Rico en busca de diferentes oportunidades afuera de sus lugares de origen. Los problemas comienzan cuando cada uno de estos individuos, por razones ridículas y absurdas, terminan siendo arrestados y encerrados adentro del aeropuerto Luis Muñoz Marín, mientras tratan de resolver sus situaciones entre medio de un huracán que llega cerca hacia Puerto Rico en el peor tiempo posible para esta gente. Porque como cada boricua te va a decir, nunca en la historia de Puerto Rico ha habido ninguna situación involucrando un huracán. La película toma lugar mayormente bajo techo adentro del cuartito de seguridad donde tienen a nuestros protagonistas encerrados, convirtiendo esta película en un episodio de botella que dura casi 90 minutos mientras aprendemos poco a poco acerca de quiénes son estos individuos y cómo terminaron en la situación de la que estaban. El resultado es una de las películas más graciosas que he visto hace mucho tiempo aquí en Puerto Rico. Tampoco me exagero con eso. El Cuartito fue dirigida y filmada aquí en la Isla del Encanto y mucho del humor viene no solo por el guión, pero por las increíbles actuaciones del elenco. Mario de la Rosa, quienes mis seguidores latinoamericanos van a reconocer como Suárez de La Casa de Papel, brilla intensamente como una estrella de música quien ha caído fuera del foco de atención y termina encerrado después de una disputa con sus papeles de migración. Su personaje no solamente da risa, también tiene su lado sentimental, ya que existe una razón por la cual su estrella dejó de brillar hace muchos años. La película enmarca la triste realidad del encarcelamiento de los latinoamericanos tratando de buscar una nueva vida fuera de sus lugares de origen, y lo convierte en una comedia con pequeños momentos de tragedia para recordarle a la audiencia que esto es una realidad difícil y horrible que muchos indocumentados están viviendo actualmente. Dándole crédito a donde se lo merece, la película no ignora estos horrores, ya que otro de nuestros protagonistas, jugado por Yanis Guerrero, es un inmigrante mexicano quien trata de escapar de México para poder buscar una nueva vida en los Estados Unidos junto a su esposa y su hijo, quienes terminan siendo detenidos en un centro de detención en Puerto Rico. De todos los personajes, él recibe la mayoría del prejuicio, no solo por los agentes federales, pero por otros de nuestros personajes. Una drogadicta con origen dudoso quien viene de Francia a Puerto Rico, constantemente confundiéndolo con Costa Rica, para poder partir en un crucero con su hermana y dejando para atrás su vida vieja con su ex esposo, quien según ella es un duque francés quien parece que solamente le faltan 3 días antes de caer muerto. La mejor manera de describir este personaje es... Ustedes gringos tienen a las Karens, las mujeres sobreprivilegiadas quienes les gusta dar quejas sobre todo y joder no importa qué. Ella es exactamente eso, pero en español y con peor francés que yo, en el mes y medio de francés que tuve en la Universidad de Puerto Rico antes de darme baja. Porque los pendejos en la UPI no entienden que aquí la gente casi ni saben hablar inglés, pero esperan a que hablemos francés y que lo vayamos a entender para poder completar nuestras asignaciones. ¡Pendejo, hijo de puta! Yo, Sebastián Canino, exalumno de la Universidad de Puerto Rico, pido disculpa para todos quienes pudo haber sido ofendidos de mis palabras ofensivas acerca de la Universidad de Puerto Rico. Mi intención fue para ser divertido y no para ofender. Ni siquiera estoy leyendo de nada.
Esta es una foto de yo con Tara Strong en Comic Con en 2016. O 2017, no recuerdo. Está autografiado. La dinámica entre los extranjeros es muy interesante, ya que ninguno en particular es puertorriqueño excepto por uno quien viene para Puerto Rico para poder reconectar con su madre después de que se fue de casa hace 15 años, persiguiendo a un pendejo de Argentina a quien ella llamó el amor de su vida. Lo interesante es que cada uno de estos individuos tiene sus imperfecciones, no solo porque la mayoría tienen sus esqueletos adentro del closet, pero también porque cada uno tiene su propio prejuicio. El racismo no es solitario con gringos ni con gente blanca, lamentablemente, y esta película sirve como terapia para estos personajes para poder aprender sobre sus prejuicios e intolerancias. Pero como he dicho anteriormente, esta película es primariamente una comedia, así que la pregunta más importante que contestar es esta. ¿La película da risa o no da risa? Honestamente, yo creo que me he reído más con esta película que con cada otra película que ha salido en los cines de Puerto Rico. Yo estoy muy acostumbrado a ver comedias de Puerto Rico o la República Dominicana que realmente solamente dan risa para la gente que viene de Puerto Rico o la República Dominicana, como que Joyitas o Mi Verano con Amanda. El Cuartito como una comedia sirve mejor porque usa el género para poder atraer atención a una situación muy seria, mientras tanto ayudando a educar a las audiencias acerca de la realidad de la manera en la que los inmigrantes son tratados, especialmente en los Estados Unidos. La gran ironía de que esta historia tome lugar en Puerto Rico es aunque la isla sea parte del Caribe y todos aquí somos latinoamericanos, no importa qué, Puerto Rico todavía es territorio de los Estados Unidos, y por esa razón las leyes y protocolos se tratan de la misma manera que se tratan en los Estados Unidos. Al final del día, no importa de dónde tú vienes, de qué color tu piel es, qué lenguaje tú hablas, ni cómo luces en términos de apariencia. Los bordes que nos separan solo sirven para alejar a la gente que tememos, sin saber que esta gente también son igual que nosotros. Seres humanos con problemas, sueños e imperfecciones que solo están tratando de buscar una nueva vida. El concepto de los bordes, o en el caso de este come mierda una puta muralla que nunca iba a servir, es un concepto ridículo y anticuado que no tiene ninguna función en una civilización moderna. Qué raro es que venga una comedia latinoamericana como esta que ayuda a cambiar la manera que uno piensa sobre muchas cosas, especialmente como aquí en Puerto Rico, donde la política es un juego de la cual todos aquí estamos perdiendo porque los ancianitos deciden votar por Pierluisi y dejar a la isla detrás en la edad de maldita piedra. No puedo recomendarla suficientemente y por esa razón yo le voy a dar el Cuartito un 10 de 10, no solo por la dirección, guión y actuación, pero por sus contribuciones en el cine latinoamericano y también sirviendo como comentario social durante el periodo de mierda que fue la presidencia de Trump. Aunque seamos honestos, Ricky fue peor. Y nadie en Puerto Rico menos los PNPs van a decir al contrario. Esto sí que fue una reseña que nunca pensé que estaría haciendo. Y tal vez en el futuro volveré a hablar en este formato para poder hablar de una de mis películas favoritas, especialmente una de mis películas puertorriqueñas favoritas, La Guagua Aérea. Pero por ahora, soy Sebastián de Cinemageddon Reviews y los veré a ustedes afuera en el desierto.